Buenas tardes. Tenemos el gusto de presentar en nuestra facultad la charla del doctor Marcelo Raffo Tironi, denominada Habitar la red hacia una cartografía filosófica de la hiperconectividad digital. Muchas gracias, profesor. Lo dejo aquí a cargo de su charla. Bien. Bueno, partir por... vamos a sacar la mascarilla. Estos cambios que trajo la pandemia, ¿no? Bueno, feliz en todo caso de poder estar acá compartiendo tengo acá de manera híbrida con algunos amigos y colegas de la universidad. Y la idea, bueno, es compartir algunas ideas y reflexiones que salieron a partir de la investigación doctoral que realicé en el doctorado en Filosofía, Mención Estética y Teoría del Arte de la Universidad de Chile, a partir de 2013 y que culminó el 2019. Bueno, esta charla, hay una anécdota que debió haber ocurrido en octubre del 2019, el 21 de octubre, pero bueno, de alguna manera los acontecimientos que ha resultado un poco en el presente que tenemos hoy, no lo impidieron, pero bueno, acá estamos después de 2 años con una tremenda cosa entre medio, ¿no? Que se está gestando, se está desarrollando a nivel global. Bueno, contarles un poco de la investigación, ¿no? Se titula Habitar la red hacia una cartografía filosófica de la hiperconectividad digital. ¿Qué significa esto, no? Bueno, en ella podemos encontrar varias palabras claves, ¿no? Que están en el itinerario de la investigación, ¿no? Como digital, habitar, red, hiperconectividad, cotidianidad, una serie de palabras que, bueno, ¿qué significan acá, no? Para llegar a ellas, que la vamos a revisar a través de toda la exposición, contarles un poco cómo llegamos a elaborar este problema por la hiperconectividad digital, ¿no? En una presunta transformación digital de la cotidianidad. Que ese es el interés de esta investigación, ¿no? Parte por una fascinación por lo digital primero, ¿no? Yo estudié cine, luego de hacer mi licenciatura entré a hacer un doctorado y venía con un interés por las imágenes digitales, y postulé con esa preocupación al doctorado y parto por esa fascinación, ¿no? Pero luego me doy cuenta que finalmente la investigación tiene que ver más bien con una búsqueda profunda por el fenómeno mismo de la relación entre subjetividad y cotidianidad en el desarrollo de esta transformación digital de la cotidianidad. Me quiero referir a 2 observaciones previas que resultaron en esta elaboración del problema, ¿no? Una de esas observaciones parte temprano en el recorrido del doctorado, ¿no? Como decía, entré por esa fascinación por las imágenes digitales mismas, ¿no? Como tratando de entender qué son en sí las imágenes digitales en relación a otro tipo de imágenes, la fotográfica, por ejemplo, ¿no? Preguntas como qué es en sí una imagen digital respecto de una imagen fotográfica, o cuál es la relación con el mundo real de las imágenes digitales, o cómo se construye una identidad individual a través de esas imágenes luego de su circulación masiva en la red. Fueron preguntas que me cautivaron en ese primer momento, ¿no? Pero ahondando en el desarrollo de la investigación con lecturas, conversaciones con mis profesores en el doctorado, colegas también, fui entendiendo de que en realidad con las imágenes digitales quedaba una especie de insuficiencia sensible respecto a un mundo real, ¿no? Que se supone que debería ser su correlato coherente, ¿no? Entendiendo que en una tradición fotográfica, cuando vemos imágenes fotográficas, y esto que voy a decir es muy de barthesiano, de Roland Barthes, las imágenes en sí mismas de la fotografía remiten inmediatamente a lo que estoy viendo allí, ¿no? Yo veo una foto de mi papá, de mi hija, veo a mi hija, ¿no? Y de alguna manera la fotografía en sí como soporte de eso desaparece, ¿no? Entonces con la imagen digital como que algo pasaba ahí, algo extraño pasaba, aparecía la sospecha, el fake, esto puede ser, no puede ser. Entonces de alguna manera, ¿dónde está lo real, ¿no? Si ya no están estas imágenes, ¿no? De alguna manera, como digo, algo no correspondía en esa relación real e imagen, ¿no? Y esto lo constaté, hay un artículo de mi profesor en el doctorado, Sergio Rojas, que fue revelador en esta discusión, ¿no? Que
hay una idea como que hay imágenes de cosas muy terribles, ¿no? Pero que eso terrible de la imagen no tiene su relato, su correlato en la experiencia de ver esa imagen, ¿no? Hay una anécdota que Sergio relata en ese texto donde está en una exposición de la WordPress Photo donde hay imágenes de mutilaciones, cadáveres en Siria, cosas bien terribles, y hay un grupo de estudiantes mirando esta exposición y comentaba, oye, mira los colores, fíjate la profundidad de campo, el desenfoque, qué bueno los lentes que ocuparon, como que toda esa realidad no estuviera allí en esas imágenes. Entonces hay una cosa como de una inequivalencia, ¿no? Por decirlo así, como tengo ahí en la diapositiva, en lo digital una subjetividad creadora no requiere aparentemente estar dirigida hacia una alteridad incógnita, ¿no? Bastando para la elaboración de una realidad cotidiana suficiente, es decir, habitable, las manifestaciones estéticas de las cuales su elección está condicionada por su goce y fascinación, ¿no? O sea, de alguna manera el mundo real estaría desapareciendo, ¿no?, de esas imágenes digitales, por decirlo, o por lo menos sondearlo a partir de ellas sería insuficiente. La segunda observación que termina por ayudarme a elaborar el problema tiene que ver con mi labor docente en la escuela de cine. Yo hice clase en un taller que se llama taller de integración, taller de territorio, donde tiene justamente el afán de observar la cotidianidad y el territorio y a partir de esa observación realizar películas, ¿no? Allí trabajamos con lo que es la nota de intención, una cosa metodológica que es para elaborar algo más de la mera idea, ¿no? Tenemos una idea de una película a hacer. La nota de intención nos ayuda a través de 3 preguntas a elaborar eso en un proyecto que pueda resultar luego ya en un guión, tratamiento y en fin, todos los documentos y procesos que se requieren para hacer una película. La primera pregunta tiene que ver con qué quiero instalar como idea, ¿no? La que comienza por distinguir claramente elementos ideológicos y expresivos de una propuesta referidos a alguna observación en la cotidianidad. La segunda tiene que ver con los aspectos formales y estéticos, con los que yo voy a llevar a cabo ese punto de vista ideológico, ¿no? O sea, con qué técnicas, con qué recursos, en fin. Y la tercera es por qué yo elegí dentro de esa infinitud de posibilidades estéticas esas para dar cuenta de ese punto de vista expresivo. Y bueno, pasó que al recibir esta propuesta en los cursos, en esta propuesta se notaba una dificultad para establecerse como sujeto, digamos, de una observación cotidiana, territorial, ¿no?, hacia la exterioridad. Sin embargo, cuando venía la pregunta 2, ¿no?, ¿cuáles son las decisiones estéticas?, abundaban cosas respecto a los lentes, la profundidad de campo, los colores. Entonces, de alguna manera, se comprobaba un poco la primera observación. También perdura acá una fascinación estética, visual, ¿no?, con la dificultad de situarse en una abertura, ¿no?, hacia la observación de esa exterioridad. ¿Por qué esa dificultad para tener una idea acerca de esa exterioridad cotidiana? ¿Por qué en cambio rápidamente aparecían y abundaban todos estos elementos formales y estéticos sin necesariamente estar ligados a esa observación? Bueno, los estudiantes que tenemos hoy, ¿no?, todos nacidos en su mayoría en el siglo XXI, son nativos digitales, ¿no?, quiere decir personas que están vinculadas permanentemente a una larga cultura audiovisual, donde el lenguaje audiovisual es, de alguna manera, la herramienta más inmediata con la que tienen para relacionarse con lo exterior. Eso es otra observación que me quedó muy patente, ¿no? Esto lo fui relacionando con unas ideas de un filósofo brasilero checo, se llama Willem Flusser, donde que podríamos interpretar lo siguiente, que en la época de la hiperconectividad digital, ¿no?, el ser humano ya no descifra sus propias imágenes, sino que vive en función de ellas. El sentido de esta frase no es eso, ¿no? Quiere decir que la imaginación, la propia capacidad de imaginar del ser humano, queda suspendida por un imaginar a través de imágenes técnicas de lo real, ¿no? Es posible pensar que, por lo tanto, habitamos bajo dichas condiciones, ¿no? Antes que todos habitamos una cotidianidad que se vive en base a preconcepciones de ella, ¿no?, tomando esa idea de Willem Flusser, ¿no? Hay una cosa que así que voy desfasado en una diapo, ¿no? Bueno, ahí está un poco lo que resume lo que venía contando, ¿no?, que ya no está el problema entonces en las imágenes digitales, ¿no? O sea,
buscar y decir qué son las imágenes digitales en sí, como buscando hacer una ontología de la imagen digital, entendí que, o me fue suficiente comprender de que tanto imagen digital como imagen fotográfica, según lo que indica Wilhelm Flusser en un libro maravilloso que se llama Hacia una filosofía de la fotografía, son ambas conceptualizaciones del mundo, ¿no? O sea, lo audiovisual, la imagen como un tipo de escritura. Por lo tanto, el problema esencial, a mi modo de ver, respecto a lo digital, tiene que ver con que en las imágenes digitales no hay fenómenos, ¿no? Hay una especie de cotidianidad que es posible a partir de cosas que no están vinculadas necesariamente con lo real o la exterioridad real, ¿no? Entonces, el problema debería dirigirse a otro lado, ¿no? Tiene que ver con que la subjetividad como recurso, ¿no? Acá empieza a cobrar un rol protagónico, ¿no? ¿Qué subjetividad para el entendido de esta investigación, ¿no? Acá se entiende subjetividad, esto es una especie de nota al pie, ¿no? No como una persona, no como un individuo de la especie humana, sino que como una estructura que permite entender lo real, ¿no? Y esto que está acá en este gráfico es muy kantiano, ¿no? Que se puede hallar ahí en la Crítica de la razón pura de Immanuel Kant, filósofo alemán, ¿no? Donde él define la subjetividad o el sujeto como una mismidad que está dirigida hacia una cosa en sí que es inaccesible, una alteridad incógnita, lo otro, lo que no conocemos, ¿no? Y en esa dirección hacia la cosa en sí, se le dona lo real a través de manifestaciones, ¿no? En forma de fenómenos, los que él, ¿no? Se hace representaciones para hacer a través de objetos de lo real. Y lo curioso de esto es que esos objetos bastan para dar por conocida esa realidad, ¿no? Es como dar el ejemplo de decir, ¿cuántas caras hacen falta para entender que hay un cubo delante mío? Yo solamente veo 3 caras, siendo que el cubo tiene más caras, ¿no? Nunca veo la totalidad del cubo, pero simplemente con 3 caras basta, y entiendo que hay un cubo ahí delante, ¿no? Bueno, esa es la idea de subjetividad que estoy trabajando en la investigación. Entonces, ¿no? El propósito de la investigación es desarrollar una aproximación filosófica al concepto de habitar en relación con la transformación digital de la cotidianidad. El resultado de dicha transformación, cuyo accionar reviste una presunta desestabilización para el concepto habitar, lo denominaremos hiperconectividad digital, ¿no? Ese fue el asunto, finalmente, luego de estas observaciones preliminares, que finalmente decidí abocarme yo en la investigación. Es decir, una tesis sobre el concepto de habitar en la hiperconectividad digital, ¿no? ¿Cómo se habita, ¿no? Bueno, para poder hacer viable esto, porque una investigación teórica, había que construir un objeto teórico que nos permitiera avanzar, ¿no? Y ese objeto teórico fue el siguiente, ¿no? En la hiperconectividad digital hay un sujeto que habitando constituye un espacio-tiempo cotidiano, espacio-tiempo cotidiano que habitándose constituye un sujeto, una especie de bucle, ¿no? Ese sería el objeto que vamos a interrogar y ese objeto lo íbamos a poner bajo esta condición digital, ¿no? En comparación o en relación con la subjetividad, digamos, sin más, ¿no? Ese es el objeto, digamos, central de esta investigación. Las preguntas de investigación, o de alguna manera la estrategia de interrogación que nos permite hacer más claro el problema son las siguientes, ¿no? ¿Estamos acaso en presencia de un sujeto? Es decir, en esto de lo digital, ¿hay un sujeto todavía? Si no, ¿qué tipo de entidad es la que puede aparentemente estar en todos lados y a la vez saber que está contenido en una mismidad y por lo tanto no divagar en su idea de realidad? Y si así lo fuera, ¿cómo se explica primero el carácter subjetivo de las representaciones del mundo que pueda configurar el sujeto, siendo que segundo estaría haciéndose una idea de realidad a través de una operación ya técnicamente mediada, una idea de realidad preconcebida? Es decir, ¿hay un sujeto o no hay un sujeto, no? Siendo que está habitando un mundo que ya está mediado, está pensado por otra cosa que no es él mismo, ¿no? Bueno, frente a esto hay una hipótesis de trabajo, ¿no? Que es la siguiente. De forma general, habitar en la hiperconectividad digital es un movimiento significativo, cualidad que es posible de verificar significantemente con lo digital,
Digitalidad que tiene como poder fundamental la inmediata disponibilidad de aquello sobre lo cual predica. Es decir, en lo digital se me manifiesta algo, inmediatamente ya lo doy por conocido, ¿no? Secundariamente, por lo tanto, lo digital no sería un cambio radical en el sentido de proceso respecto a un modo diferente de relación con la naturaleza, allí en donde el ser humano habita. Más bien se propone como la culminación práctica y cotidiana del razonamiento antropocéntrico de la modernidad, el que podemos visualizar en Occidente globalizado, que se cristaliza y transfiere su poder y control a la figura del individuo, ¿no? Esa es la apuesta, ¿no? Es decir, no es que estemos en una... Eric Sagan habla de una especie, bueno, Eric Sagan no solo, sino también McLuhan con Powers en la aldea global, Manuel Castell también, Eric Sagan recientemente también, como que hubiera una especie de traducción, ¿no? O de digitalización de la naturaleza, ¿no? Ahí yo creo que hay alguna diferencia que podemos conversar luego, ¿no? A partir de esta hipótesis, ¿no? Y ver qué pasa con el desarrollo, si que llegamos a qué conclusiones llegamos a partir de esta hipótesis, ¿no? ¿Cómo se fue desarrollando esto, ¿no? Con esta hipótesis, con esta apuesta, ¿no? En realidad. Si establecemos entonces que el problema se dirige al sujeto que habitando constituye una cotidianidad, ¿no? Hay que ver qué le pasa al sujeto con lo digital, ¿no? Aquí hay una condición, ¿no? O sea, sometemos al sujeto que habitando constituye una cotidianidad bajo esta condición digital, ¿no? La condición digital de la subjetividad en red, ¿no? Peter Sloterdijk, filósofo alemán, ¿no? Que ha ensayado acerca del concepto de esfera, tiene entre otras obras, 3 obras que se llaman Esferas 1, 2 y 3, donde hace una especie de ensayo acerca de cómo, ¿cierto? Se ha desarrollado en el ser humano sistemas de inmunidad, ¿no? Para protegerse acerca de una exterioridad. Esto es como bien a grosso modo, ¿no? En la conferencia El hombre operable, Sloterdijk nos deja la siguiente idea, ¿no? La frase hay información, en última instancia, no quiere decir otra cosa. Esta idea encuentra una contradicción, ¿no? Al revisar el modo en que la información se implica cotidianamente con el actor práctico y vital de nuestra época. Y va más allá de una especie de discusión ontológica acerca de qué es en realidad aquello que se presenta como información, ¿no? Aquello que produce sensaciones a través de textos, imágenes, sonidos. ¿Cómo es posible que la información produzca esa sensación? Vamos tratando de responder esto, ¿no? ¿Cómo es posible que, si la información es solo información, como dice Sloterdijk, cómo es que produce tantas cosas, ¿no? Bueno, el siglo XX, fundamentalmente bajo la mano del cine y la televisión, hizo verdadera escuela de formación de audiencia con el hecho de mostrar escenas audiovisuales del mundo, generando al final una imagen global del mundo y sus habitantes, ¿no? Estos medios fueron esculpiendo la idea de globalización como la posibilidad de ver, y no de imaginar, sino que de ver televisión, la cultura humana a escala global, a través de un medio audiovisual. Desde acá, ¿no? En este lugar situado, en nuestro país, por ejemplo, fuimos testigos de lo ocurrido allá, lejos. Los avances de la ingeniería en el hemisferio norte, el poderío de las potencias deportivas, las olimpiadas, los mundiales de fútbol, la llegada del hombre a la luna, y así diversos eventos inéditos lograron inscribirse en la línea de tiempo cotidiana de cada persona quien asistiera a ellos como espectadores auditores, ¿no? Y la invisibilidad del dispositivo narrativo, o el hecho de que la fotografía, por ejemplo, como decíamos, fuera siempre invisible, como dice Roland Barthes, instala, con esa poderosa idea, la dificultad para disociar la representación respecto de la especie de eso que se está mostrando, de eso real a lo cual se está refiriendo, ¿no? Hasta que llegó un momento en que la operación narrativa con imágenes y sonidos ha podido ser insumo de conocimiento cotidiano para nuevos seres humanos. Reflexionábamos esto hace un rato, ¿no? Con esto que decía Sergio Rojas en estos jóvenes que miraban fotografías de hechos terribles, ¿no? De algún modo, en esa situación, el rendimiento estético, antes que narrativo de las imágenes digitales, neutraliza el potencial afectivo que está contenido en ellas. Difiriendo de Barthes, ¿no? Hoy una fotografía, una película o un video en internet, antes que todo eso, son fotografías, películas o videos, ¿no? Haciendo un alcance de grado, ¿no? Volvemos a la frase de Sloterdijk. Información es solo eso, información. Esencialmente, la condición digital de una subjetividad que habita un mundo bajo dichas reglas implica
una estandarización sensible luego de un efecto analgésico, ¿no?, posible por la cualidad normalizadora que tiene la información respecto de los hechos particulares y localizados que ocurren a diario en la experiencia vital y que motivan la información de modo que el potencial sensible de las evidencias estéticas de dichos hechos queden subyugados al rendimiento narrativo desterritorializado y desvitalizado de esa información presentada en formas audiovisuales. Así, la condición digital de una subjetividad en red es aquella que permite comprender narrativamente de forma normalizada y homogénea los indicios de realidad provenientes de la experiencia cotidiana, junto con las evidencias estéticas provenientes de la lejanía de experiencias posibles dentro de una misma red cotidiana. A esa posibilidad que nos permite pensar esta condición digital de la subjetividad en red es lo que ensayaremos a continuación con el concepto de omnividuo. Bueno, para llegar a este concepto, que es una propuesta de la tesis, primero hay que hablar del individuo, ¿no? Una historia del individuo que revise su constitución como entidad es también una historia de los afectos en el sujeto entendido como individuo, los que se han producido por la condición de arraigo en los lazos de sangre y el enraizamiento en la comunidad. Danilo Martuchelli, revisando las ideas de Ferdinand Antoni respecto a comunidad y sociedad, menciona lo siguiente, cito, ¿no? En la comunidad, el individuo es por sobre todo miembro de un grupo del que depende su existencia. En la sociedad, el lazo entre el grupo y el individuo cambia de naturaleza. La familia simboliza, gracias a los lazos de sangre, el lazo social propio de la comunidad, que escapa a la voluntad de los individuos. No se escoge al grupo en que se nace. El cambio de naturaleza a que se refiere Danilo Martuchelli, sociólogo peruano, residente en Francia, vino hace unos años, creo que en el mismo 2019 anduvo por acá. Ese cambio de naturaleza que refiere, ¿no?, es la inversión de fuerzas que rigen la relación individuo-comunidad cuando éste se encuentra en sociedad. Parafraseando aquí a Martuchelli, si en la comunidad los individuos están ligados intrínsecamente, sanguínea y existencialmente, pese a sus diferencias que los constituyen como individuos, en la sociedad están orgánicamente separados a pesar de cualquier ligazón entre individuos, ¿no? En esta perspectiva paradójica, ¿no?, citando acá a Martuchelli, el individuo de una sociedad es un ser más emancipado que un miembro de una comunidad, pero arriesga a ser menos feliz, puesto que sus deseos infinitos están poco limitados. La nostalgia de la comunidad es perceptible en los sociólogos progresistas, en Durkheim, por ejemplo. En el fondo, sueñan con una sociedad que, junto con liberar a los individuos, conserva, sin embargo, los atributos de la comunidad. Ese anhelo al que hace referencia a Martuchelli, esto es decir, que soñar con una sociedad que conserve esa calidez, ¿no?, esa intimidad, esa familiaridad que estaría presente en la comunidad, es el que se ha naturalizado como eslogan para promover las bondades de la hiperconectividad digital. La operación de transferencia de cualidades propias de la comunidad a los grupos que el individuo potencialmente integre en la sociedad es una práctica habitual en la información que aparece en la hiperconectividad digital, ¿no? Allí podemos encontrar enunciados que intentan expresar ideas de cercanía, familiaridad, intimidad, confianza, calidez y una serie de adjetivos que, en términos prácticos, son propios de los espacios domiciliarios de resguardo de intimidad, ¿no?, amontonándose en significado de toda índole a fin de llegar al corazón del individuo. El objetivo, se intuye, es afectar en él, en su sensibilidad, provocando similares sensaciones a las de oír por voz o letra de un familiar algún mensaje reconfortante, un saludo de cumpleaños, una frase agradable, etc. De algún modo, la sociedad sabe acerca de la brecha que separa su esencia de funcionamiento respecto del aglutinamiento comunitario originario que está en todo grupo o comunidad. Y en ese sentido, la hiperconectividad digital parece el vehículo más eficiente para permear hábilmente en la intimidad del sujeto individual. Sin embargo,
Hoy notamos que la recepción de estos relatos cercanos, familiares, que se pueden ver muy fácilmente en la publicidad, por ejemplo, no surte el mismo efecto. Lo que ocurre, ¿no?, en lo digital es que la capacidad neutralizadora respecto del potencial afectivo que se espera produzcan estos relatos, ¿no?, acaba con esa posibilidad, ¿no? Del mismo modo en que revisamos este desmantelamiento sensible de las representaciones audiovisuales respecto a su potencia afectiva en relación con lo real, ¿no?, es decir, con la naturaleza y efectos de determinados fenómenos, aparece la misma característica designificadora en la traducción que se autoimpone el desarrollo civilizador en el paso comunidad a sociedad. La oferta a suscribir la membresía de nuevos grupos que embisten copiosamente nuestra cotidianidad lleva por delante despampanantes puestas en escenas de información con el fin no de conseguir un nuevo miembro, sino captar un nuevo usuario usable. La situación esta tiene todavía una etapa más. El sujeto individual va teniendo conocimiento del funcionamiento de esta sobreoferta, sabe distinguirlas y va directo al fondo de lo que aquel mensaje intenta expresar, dejando al lado toda la ornamentación lingüística adjunta al mensaje y cotejando rápidamente la calidad y el fin de esos relatos. Esa posibilidad neutralizadora en un mundo sobrepoblado de manifestaciones de todo tipo sería aquí el firewall inmunitario que tiene el sujeto individual, con el cual puede diferenciar lo que a él debe estar referido a la hiperconectividad digital. De otro modo podríamos pensar una serie de situaciones que no se condicen con las propiedades del sujeto, o al menos lo hacen parecer uno completamente insensible, ¿no? Posibilidad del todo impropia para un sujeto que se constituye fundamentalmente por la sensibilidad. Y aquí las preguntas siguen apareciendo, ¿no? Adjuntan a ideas posibles de pensar en esta especie de falta de asombro, indiferencia o simplemente insensibilidad, ¿no? ¿Cómo es posible, por ejemplo, no sucumbir, ¿no?, frente a relatos audiovisuales de muertes en Oriente Medio, ¿no? ¿Cómo no evitar la poderosa ilusión de generar amistades, ¿no?, incluso relaciones amorosas a través de Internet, ¿no? ¿Cómo son posibles las interminables líneas de ataques racistas en comentarios online cuando se encuentra una noticia sobre un extranjero que cometió algún delito, ¿no? ¿Hay falta de asombro? ¿Hay insensibilidad? Esa cualidad neutralizadora y analgésica de lo digital es la base para la definición del sujeto individual en una red cotidiana y que lo constituye como el nodo central de ella, ¿no? Esta red es el omnivido, ¿no? No se trata aquí de redefinir una individualidad, sino que se trata de proponer acá una entidad que es una red, ¿no?, que su nodo central es el sujeto individual, quien la gestiona y la administra. El concepto omnivido sería una especie de parasíntesis que combina el prefijo omni, de origen latín, ¿cierto?, que refiere a la idea de totalidad, junto a las dos últimas sílabas de la palabra individuo, combinación que resulta en una voz similar a la pronunciada en la palabra individuo y que busca expresar la idea de una entidad individual contenida en sí misma y que a la vez tiene la posibilidad de tener el control de sus relaciones digitales, sus vínculos en la red, dominio omnipotente y omnipresente que recala al final en una contundente sensación de seguridad. Esta entidad es una red cotidiana de la cual el nodo nuclear es el sujeto individual de la hiperconectividad digital. El omnivido, ¿cierto?, entonces como un superorganismo anclado en el dominio digital del sujeto individual, el que puede relacionarse con otros nodos de la red, otros sujetos que han hecho disponible las evidencias sensibles suficientes en forma de información bajo un rector principio de transparencia y seguridad, condición fundamental para darse por conocido en la red cotidiana. Ello permite la agradable sensación de saber antes a lo que se va, ¿no?, tener un margen de seguridad respecto a aquello que pueda ocurrir. Y es posible acá indicar algunas situaciones a modo de ejemplo, ¿no? Cuando nos dirigimos a un supermercado sabemos con certeza lo que nos encontraremos allí. Sabemos las ofertas del día, el porcentaje de descuento al que se aplican nuestras compras, sabemos en general dónde se encuentra tal o cual producto y sabemos cómo se llama quien nos atiende. Tiene alguna chapita que dice Fernanda, ¿no?, la cajera, un cajero de supermercado. Lo mismo también, ¿no?, en el trayecto
de la calle, al trabajo, a la casa, ¿no? Y aquí podemos un poco partir de esta idea de circularidad cotidiana de Humberto Giannini, ¿no? Tenemos una idea bastante certera acerca de la posibilidad que, aunque azarosa, nos pudieran ocurrir. Y se ocurren, si nos pasa un accidente, sabemos, también como actores sabemos qué hacer. Contamos con una idea de esos accidentes, tenemos disponible en la sociedad elementos que nos permitan evitarlos con mayor eficacia. Podemos ser propietarios de vehículos para desplazarnos, que son en realidad verdaderas cápsulas, como también tenemos la posibilidad de movilizarnos en transporte que nos permite conocer de antes la identidad del chofer, su comportamiento histórico, su historial, su puntuación, en fin, ¿no? El omnivido entonces entrega la posibilidad al sujeto individual de estar permanentemente referido a sí mismo, aun cuando pueda desplazarse geográficamente en el espacio de la arquitectura y el tiempo de la agenda. Es la posibilidad de siempre pertenecer a aquello a lo que se dirige en su cotidianidad. En el omnividuo convergen indistintamente la situación geográfica con la información en la red, pues los lugares geográficos y horarios determinados, entendidos como significantes, potencialmente degradan su significado a una síntesis de información que el sujeto individual pueda controlar y de algún modo administrar. Esta seguridad no trata de que el sujeto individual, entendido aquí como uno de la especie humana, inmunizado, digamos, por la puesta en operación del omnividuo, no esté expuesto a los peligros que le afecten en tanto que individuo biológico, ¿no? De hecho, la posibilidad de enfermarse en el extremo de la muerte misma están siempre allí presentes, ¿no? Pero por su posibilidad de eludirlas, ¿no? O sea, sabemos que nos podemos enfermar, sabemos que vamos a morir, pero tenemos recursos para poder dilatar y eludir esa posibilidad. Hay disponibles instrucciones de seguridad en caso de alguna catástrofe, hay protocolos de alimentación en caso de enfermedad, hay información acerca de cómo realizar algo de lo cual no se sabía, hay a dónde acudir en caso de algún problema, etcétera, ¿no? Del mismo modo en que también hay identidades corporativas de empresas, instituciones, hay perfiles de otros sujetos individuales en la red, hay información acabada y estéticamente verosímil sobre las especificaciones de bienes materiales que estén pensando adquirir, en fin, hay representaciones, objetos que el sujeto individual no ha hecho para sí desde sí. Es decir, ¿no? El sujeto se ha multiplicado y distribuido a las entidades propias de la sociedad, llevando sus representaciones a una puesta en escena de la información, llamada reiteradamente en este trabajo como hiperconectividad digital, con el imperativo de transparencia y seguridad a fin de hacerlos disponibles, aunque simbólicamente por su acceso, consumo, uso, explotación, goce, experiencia, etc., en un curso estable y seguro, cumpliendo los tácitos protocolos higiénicos e inmunes que se imponen como condición para las relaciones digitales en el omnividuo. El imperativo de transparencia y seguridad permiten configurar el sentido de pertenencia en el omnividuo, como si de ese modo se lograra saldar la brecha entre la idea de comunidad y sociedad, logrando el anhelo de encontrar en los lazos sociales aquello constitutivo del individuo determinado por los lazos de sangre y el arraigo domiciliario en la comunidad. Así, el individuo encuentra la manera de evadir una idea muy coloquial, como también significativa en la sociedad y su sentido común, que es: las personas pasan, las instituciones permanecen. El omnividuo permite vivir prácticamente una idea fundamental aquí, ¿no? Que se suele confundir con una especie de narcisismo, la autorreferencialidad, muchas veces referida también como autorreflexividad, que no es únicamente aquella relación endogámica con un conjunto de representaciones que refieran directamente al sujeto individual, es decir, imágenes de él, textos en los que se referencia a él, en fin. Se trata más precisamente de una equidistancia, tanto del nodo al cual se dirige como al punto de retorno a sí, inmediatez que posibilita estar al mismo tiempo de aquello acerca de lo que ya tengo una representación que me pertenece y en la que me reconozco. Y al decir equidistancia no estamos lejos de una idea de lo igual que desarrolla Byung-Chul Han en La expulsión de lo distinto. Han ahí refiere el estado de situación actual como globalización, neoliberalismo, interconexión. Para nosotros, el punto ancla de todo ello es la hiperconectividad digital. Así, nuestra interpretación sería la siguiente: lo igual
en la hiperconectividad digital es el estándar social sobre el cual se construye la factibilidad de una sociedad perfecta. Donde quiera que esté, el sujeto individual estará a salvo, pues todo ello que le rodea le es familiar. Es, en síntesis, la utopía referida como comunidad digital, y el imperativo sobre el cual está operando el programa originario de la modernidad, pero expresado tardíamente, quizá tanto que no logramos aceptar la potencia de su presencia en la actualidad. Vamos haciendo ya algunas conclusiones, ¿no? Para ello vamos a recapitular un poco el objetivo de esta investigación, que era abordar críticamente el fenómeno de la transformación digital de la cotidianidad, dirigiendo nuestro examen específicamente al sujeto, el habitar y la cotidianidad, cuya revisión particular implica también los tres objetivos específicos, ¿no? La elucidación de cada uno de ellos es acompañada de las preguntas que se formularon como parte del problema de investigación. Respecto a la pregunta por el sujeto, ¿no? Tenemos aquí un sujeto total. La hiperconectividad digital pone en evidencia que la idea de sujeto se multiplica allí en donde puede haber aparatos que permitan interpretar sensiblemente fenómenos de la naturaleza. Me refiero a algo muy específico y material. La naturaleza está siendo percibida, interpretada con procesos creativos por entidades distintas a la de la especie humana, haciendo disponible para la subjetividad humana el resultado de dicha creación en forma de información-manifestación. El sujeto individual multiplicado allí en donde existan sensores que permitan configurar algún tipo de manifestación sensible está en relación con el sujeto individual del hombre, en tanto que nodo central de una determinada red cotidiana a la que hemos denominado omnividuo. El sujeto ya no es patrimonio único de la percepción humana, en cambio aparece como una estructura distribuida y cada vez individualizada. Con ello se hace clara una separación esencial entre la subjetividad humana, en tanto ente, y el sujeto como estructura categorial que permite sentir. También con ello subrayamos la actualidad cotidiana de la idea de ser humano que inaugura el humanismo, ¿no? Quizá hoy, más que nunca, la concepción humanista en la relación del ser humano con la naturaleza y el universo infinito se instala y desarrolla con cotidiana fluidez, tanto que se confunde recurrentemente con su falta de presencia y actualidad. Esto se refleja en el enunciado como el mundo que vivimos está cada vez más inhumano, o estamos faltos de humanidad, o preguntas como ¿dónde ha quedado lo humano del ser humano en nuestro mundo actual, ¿no? Ellas reflejan, a mi modo de ver, precisamente esa confusión. Respecto al sujeto individual del ser humano, él habita, es decir, se mueve simbólica y fácticamente por el mundo de la arquitectura y la agenda. ¿Qué me refiero con arquitectura y agenda? Estos conceptos están extrapolados de las ideas de Umberto Giannini en la reflexión cotidiana, cuando él habla que la cotidianidad se constituye a partir de una doble circularidad. Una circularidad topográfica, es decir, domicilio, calle, el trabajo, la calle, el domicilio, y luego una circularidad temporal, ¿no? Cronológica. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, y luego se reinicia y tenemos una especie de flujo rutinario que nos constituye en la cotidianidad, ¿no? A eso yo lo llamo acá arquitectura y agenda, ¿no? Entonces, respecto al sujeto individual del ser humano, él habita, es decir, se mueve simbólica y fácticamente por el mundo de la arquitectura y la agenda, a la vez que está expuesto a un modo de habitar interceptado digitalmente por la hiperdisponibilidad e inmediatez, ¿no? No es que la hiperdisponibilidad reemplace la arquitectura ni la inmediatez reemplace a la agenda, ¿no? Pero están relacionados, ¿no? Es decir, de forma general, habitar la hiperconectividad digital es el resultado de una permanente e inmediata posibilidad de acceder al enunciado de uno o más eventos provenientes de lo real, lo que implica estar suspendido a una continua expectativa de enunciados posibles en su forma de información, sean estos imágenes fijas, en movimiento, escritos, textos, sonido, etc. La simultánea dimensión del habitar en este complejo contexto de la hiperconectividad se sirve del registro de relatos enunciados o un reparto de preconcepciones de lo real que comparten un tiempo lineal percibido como tiempo real. El hecho de saberse contemporáneo de algún evento o situación, al que es posible acceder continua y permanentemente en forma de información.
es una posibilidad omnipresente de acceder a enunciados de eventos. Habitar en la hiperconectividad sería la condición de un mundo que se va haciendo en la pura información. Esa es la cualidad autoadaptativa del omnivido, ¿no? Habitar en suspensión se trata de aquel permanente acceso a la red que actúa funcionalmente como un estar en todos lados, facilitado por la inmediatez de la circulación de los enunciados en una red global de comunicación. Se trata de habitar inmerso en un dinámico flujo informativo que escurre infinitamente, el hecho de la actualización, la novedad, la sensación de que los hechos están transcurriendo, que están pasando. Otra conclusión, ¿no?, es que al resguardo de la intemperie, ¿no?, el habitar tiene lugar en una cotidianidad que es aquello que permite referir una mismidad para el sujeto individual, propio de él y donde se organiza la posibilidad de ser de una simultaneidad. Cotidianidad que se constituye a partir de, primero, aquellas referencias dirigidas a elementos dados en el carácter territorial de la cotidianidad, es decir, su carácter arraigado en la arquitectura, que tengan como condición la propiedad, es decir, encontrar en ellos los elementos suficientes que reflejan su propia individualidad. Y dos, las evidencias informáticas de los enunciados de eventos y situaciones que se refieren al sujeto individual en cuanto tal en la red global de comunicación. El cotidiano ya no como un ciclo espacio-temporal, ¿no?, como lo pensara, por ejemplo, Giannini, ¿no?, sino como una red material digital, la que tiene nodos que están potencialmente, es decir, permanentemente asequibles en estado de suspensión, de conexión-desconexión. El sujeto individuo de lo digital ha encontrado en la naturaleza informatizada la caja de herramientas y materiales para construir su propio refugio individual, y la idea de omnividuo plantea precisamente una estructura inmunizada, segura, para vivir cotidianamente la hiperconectividad. Allí hay rutinas y hábitos, junto con estrictos protocolos de seguridad, con los que se manifiesta la omnipotencia contralora frente a cualquier inestabilidad dentro de esa máxima higiénica y segura. El omnividuo permite hacer de la cotidianidad un lugar seguro en el que la alteridad, lo otro, lo desconocido, no debe tener cabida. El mundo digital que permite construir el omnividuo goza de un permanente lo a la mano, como diría Heidegger, ¿no?, omnidireccionalmente inmanente, del cual el remitente y el destinatario es siempre el sujeto individual del ser humano, como el nodo central de esta red, ¿no?, quien comanda esta inmunizada red, el omnividuo. La cotidianidad en la hiperconectividad digital es el resultado estable del funcionamiento del omnividuo. Hablamos, ¿no?, de un sujeto individual al control del omnividuo, el nodo central, ¿no? Esa red de sentido que se propone inmune a las posibilidades del azar, desde la cual se accede con seguridad al universo total disponible, a un universo informatizado para una determinada individualidad. Y estamos acá todavía en presencia de un sujeto del cual no es necesario precisar su forma de individuo. No se trata de que no haya experiencia, la hay, pero su relación con lo incógnito, con la infinitud azarosa de posibilidades, ha sido interceptada por la infinitud inmanente, aquella que pertenece a cada individuo, ¿no?, el universo informatizado, dicho en otras palabras. La idea de hiperconectividad digital, ¿no?, podría pensarse en relación con la idea de modernidad líquida, ¿no?, de Bauman, una idea conocida, ¿no? Haciendo el alcance, se puede indicar que la cotidianidad demarcada por la arquitectura y la agenda correspondería con esta idea de modernidad sólida que desarrolla Bauman, y la hiperconectividad digital, constituida por la hiperdisponibilidad e inmediatez, tendría su correspondencia con la modernidad líquida, o más bien sería una manifestación práctica y actualizada de la modernidad en el siglo XXI. Nuestro desarrollo y aporte a esa idea sería precisamente la noción de omnividuo como una estructura autoadaptativa que se fija o figura acorde a la administración digital que ejerce el sujeto individual del omnividuo, que permite contener la liquidez de esta modernidad tardía. El flujo, lo disperso y amorfo de la liquidez, siguiendo esta metáfora de Bauman, es exigido por la natural necesidad de certitud, de ubicación, de arraigo, de localización de todo individuo, ¿no?, de la especie en tanto que habitante. El omnividuo
dúctil y seguro, permite estar en relación sólida y arraigadamente con la linealidad circular de la agenda y arquitectura, de forma permanente y al instante, es decir, inmediatamente. Otra conclusión aparece en relación con la idea de tiempo lineal y la relación interna en la actividad digital. Cuando ilustramos, ¿no? Se ilustra en el capítulo de la tesis con el montaje vertical, las posibilidades de sentido en relación con el tiempo lineal de la obra cinematográfica. Queremos representar también la idea de que la experiencia digital permite, de un modo concreto, pensar una compresión de tiempo y el espacio fuera de esa linealidad y circularidad de, por ejemplo, la arquitectura y la agenda. Efectivamente, de forma operativa, contamos con el calendario y la agenda semanal, los 7 días que organizan las actividades de una sociedad y permiten un funcionamiento estable y lógico. Del mismo modo que la arquitectura permite administrar el territorio de un modo eficiente, o al menos eso es lo que se espera, ¿no? Conforme a un determinado principio ideológico para la organización de la población. Sin embargo, pese a la constatación y éxito de dicho modo de administrar el tiempo y el espacio, la hiperconectividad digital, con la irrupción de la hiperdisponibilidad e inmediatez como posibilidades funcionales dentro de la actividad cotidiana, posibilita un habitar multicapas, ¿no? En las que todas ellas permiten determinados sentidos en relación con el avance cronológico de la agenda, ¿no? Haciendo una relación, explicando un poco más esta relación con el montaje vertical, en una película, por ejemplo, hay un inicio y un final, o sea, hay una cronología, una linealidad, pero tenemos una serie de capas. Esto queda muy claro cuando uno opera un programa de edición no lineal de video, donde tenemos capas donde uno va organizando el contenido sensible que constituye la película, imágenes, sonidos, atmósferas, texturas. O sea, hay una verticalidad de sentido que está en relación a una linealidad cronológica que es el tiempo de la película, ¿no? De un modo paralelo, la significación del espacio arquitectónico en lo digital adquiere un papel secundario respecto a la actividad cotidiana, algo así como un telón de fondo pasivo al que no impone su idea arquitectónica, siendo superada por la hiper libre disponibilidad del habitante individual que ahí esté situado. Lo digital excede. Ya, antes de eso, ¿qué quiere decir esto? Que si yo estoy en un museo, por ejemplo, y estoy con mi dispositivo, entro inmediatamente en un correlato de esa experiencia arquitectónica, porque no estoy, de alguna manera, experienciando el museo. Estoy metido en el Facebook, viendo noticias, pagando una cuenta, qué sé yo, ¿no? A eso se refiere con lo anterior. Lo digital excede lo relacionado a códigos y aparatos, dispositivos tecnológicos e incluso Internet, lo decíamos, pero se vuelve a subrayar pues la designificación de la arquitectura y la agenda, ya no como un efecto de la hiperconectividad digital, sino como una posibilidad de sentido común respecto a la organización y planificación del espacio y el tiempo. Sería un hecho que podemos observar en el modo en cómo la arquitectura piensa la administración del espacio en la actualidad. La reflexión en torno a Peter Sloterdijk, por ejemplo, en Esferas, ¿no? Reflexionábamos acerca de la paradoja de las comunidades verticales, ¿no? Cuyo funcionamiento cotidiano y distribución arquitectónica sería una manifestación práctica de un modo de habitar digital. O sea, estoy proponiendo allí que incluso no puede hablar de habitar digital aquel habitar donde hay un acceso en conserjería. Saquemos la pandemia aquí entre medio, ¿no? Pensemos antes de la pandemia, ¿no? Igual había que identificarse, ¿no? Anotar, llaman arriba. Marcelo llegó acá a una visita, ok, puede pasar, sí, que pase. O sea, una serie de protocolos higiénicos, verdaderas burbujas que constituyen también este modo de mantener una especie de protocolo higiénico que dé seguridad, ¿no? A esta especie de habitar digital. Bueno, esas son algunas conclusiones. Hay perspectivas de esta investigación, pero esto fue a grosso modo más o menos lo que se realizó en esta tesis. Una tesis que empezó, como digo, en el año 2013, culminó en el 2019, y es la primera vez que puedo compartir públicamente un poco, con cierto detalle, algunos hallazgos y reflexiones en torno de la investigación. Así que aprovecho de agradecer a la facultad, a la universidad por esta invitación. Y eso, no sé si hay alguna cosa que comentar, alguna pregunta, de pronto para conversar con los pocos que estamos acá presencialmente. No sé si en el chat del Zoom habrá más gente por ahí. Ahí escribí. Ya. Marcelo, hola, gracias Alejandro. por la presentación. Voy a sacar la mascarilla para que se escuche mejor. ¿Te pasamos el micrófono acá? ¿No? Se escucha ya. Muy interesante, gracias por la presentación. Yo te quería hacer una consulta, ¿no es cierto? Si
si este omni-individuo, ¿no es cierto? Omnividuo, claro. Conectado con otro omni-individuo, o con otros varios, ¿no es cierto? Podría formar una omnicomunidad. No sé si es, armemos, digamos, como la palabra nueva que tú estás armando. Y eso podría generar una realidad supuesta o una irrealidad, digamos, que pueden vivir esos omni-individuos en esta omnicomunidad, por así decirlo, de alguna manera. Y me iba, digamos, hacia atrás, ¿no es cierto?, con esta presencia o esta casualidad, ¿no es cierto?, que generó Orson Welles cuando hizo La Guerra de los Mundos, digamos, que generó una irrealidad real para un grupo de individuos en ese momento. Entonces, es posible que en esto de las imágenes digitales y la hiperconectividad no se transforme también, porque tú en algún momento hablaste de esta realidad y de la irrealidad, ¿no es cierto?, que este grupo de omni-individuos viva una realidad supuesta, o cuál es la realidad en definitiva que se puede vivir en este contexto de lo digital, aunque yo te pongo un caso de que no fue digital porque era más bien audio en ese momento, digamos. Pero cómo se hace cargo, ¿no es cierto?, a partir de tu tesis, no sé si tú elaboras la imagen digital en este mundo que puede generar una realidad que no es tan realidad, o para qué no es realidad en algún momento. No sé si me puedo explicar, porque para mí es nuevo, digamos, esto, y traté, digamos, de ir elucubrándolo y pensando en la manera que tú lo ibas presentando. Sí, está bueno, porque yo creo que lo que pasa con lo digital de manera general es que agota, por decirlo así, los significados unívocos respecto a cómo comprendemos la naturaleza, ¿no? O sea, yo creo que no es que haya una realidad unívoca de la cual todos somos habitantes, en el sentido de que hay lo que sea, hay un planeta, ¿no? Hay una naturaleza, hay por supuesto leyes de física que no han hecho comprender cómo es que se habita la naturaleza, en tanto que organismos vivos que tienen ecosistemas, eso sin duda está. Pero hay una cualidad propia del ser humano que no la tienen otros organismos que habitan este planeta, que tiene que ver con una necesidad imperiosa de hacer comprensible la naturaleza, ¿no? Y esa necesidad de hacer comprensible la naturaleza pasa por la idea del lenguaje, ¿no? O sea, no hay ningún rincón del planeta que no sea comprensible, y si lo hay, a los 10 minutos, esa persona que llegue a ese lugar incógnito, supongamos que ahora nosotros nos teletransportamos y llegamos a un punto central del continente oceánico, ¿no? Australia, en medio del desierto, nunca hemos estado allí. Inmediatamente vamos a generar una relación con ese espacio y le vamos a asignar un sentido, porque a la subjetividad humana no se le puede, no hay incógnita, ¿no? Tiene la necesidad imperiosa de nombrar las cosas. Entonces, ¿qué pasa? Lo digital lo que viene a hacer acá es a agrandar, ¿no?, a extender la posibilidad de nominar las cosas con manifestaciones que también constituyen una especie de lenguaje, pero que ya no es el lenguaje oral, el lenguaje escrito necesariamente, está el lenguaje audiovisual. Entonces, no es que haya una realidad más real que otra, sino que hay una especie de universo informatizado que está en relación con el universo de la naturaleza, ¿no? Como diría Sergio Rojas, con esta naturaleza newtoniana, ¿no? Que hay gravedad, hay especies animales, hay fenómenos, hay temblores, hay sismos, hay erupciones volcánicas, pero ahora tenemos un universo paralelo a eso, ¿no? Que está en relación permanentemente con esta naturaleza newtoniana. Entonces no es que, yo creo que el debate por la realidad o la irrealidad finalmente tienden a ser construcciones lingüísticas, ¿no? Y hay una figura que es muy elocuente de esto, el juicio oral, ¿no? Para sancionar una verdad jurídica respecto a un hecho, existe el juicio oral, que es una puesta en escena del lenguaje en torno a otro lenguaje escrito, que tiene que ver con el Código Penal, las leyes, ¿no? Y es que el juez sanciona no lo que es verdadero para él en tanto subjetividad. O sea, si un juez se llama, por ejemplo, qué sé yo, Felipe Núñez va a discernir no por su subjetividad, sino por lo que, de alguna manera, el lenguaje jurídico sostiene como verdad. Hay una prueba clarísima de eso, ¿no? O sea, la realidad finalmente es aquella que permite ser soportada coherentemente por estructuras narrativas, ¿no? Por eso decíamos ayer en las conclusiones, el ser humano es habitante
podemos decir, ¿no? Somos habitantes del planeta Tierra, sin duda, ¿no? Vivimos en una geografía, estamos cerca del mar, estamos en una relación con la naturaleza. Pero antes que todo, humanamente somos habitantes de estructuras narrativas, ¿no? Y podemos, de alguna manera, cuando uno llega a la casa en la tarde, ¿cierto? ¿Cómo te fue en la pega? Bien, pucha, había un taco, y empiezo a hacer un relato de lo que pasó. O sea, yo no le estoy mostrando, no le estoy mandando un video de cómo fue el taco, sino que hago un relato de eso, en el lenguaje. Empieza a armar la realidad. Claro, y de alguna manera, esa conversación nos conecta con una realidad pretérita en ese momento presente de la conversación, ¿no? Pero es una figura narrativa, ¿no? Tenemos la capacidad de nombrar y de relatar, ¿no? Entonces, no es que haya una realidad más real que otra, o una irrealidad, sino que justamente parte del problema de esto es culpa del cine y la fotografía, porque desde que irrumpe a fines del siglo XIX, como que se instala la idea de que la materialidad del mundo, y que con esto materialidad quiero decir lo sonoro y lo visual, es posible de representarlo sin mediación subjetiva. Hay una máquina, ¿no? Entonces, chuta, ya no hay relato, o sea, no es necesario que el ser humano con su lenguaje relate, pero después empezamos a entender después al tiro, ¿no? Alice Guy, la primera cineasta de ficción, al ratito de que el cinematógrafo aparece, empieza a hacer ficciones con películas, ¿no? O sea, la capacidad de relato, la condición de escritura que tiene la imagen audiovisual, de alguna forma constata que también se inscribe dentro de un lenguaje que es muy humano, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que... Aquí la pregunta en torno a ese problema sería, ¿cómo es que la posibilidad de imaginar se convierte en el vehículo objetivo, científico, certero para garantizar la verdad o el verosímil de un hecho de la naturaleza? Y ahí tenemos todo el desarrollo científico que a través de sus máquinas, las radiografías, los telescopios, genera protocolos tremendamente estrictos, éticos, justamente porque no hay que darle rienda suelta al lenguaje en ese sentido. Hay que acotar las posibilidades para que las representaciones que se hagan a través del lenguaje nos conduzcan a esa idea de verdad objetiva que todavía permanece. Ese creo que es parte del conflicto que hay, ¿no? Con lo digital simplemente se hace manifiesta la posibilidad de que, y esto es lo que pasa con el omnivido, no es que el omnivido sea una persona, no es que ahora al sujeto le vamos a decir omnivido, el omnivido se plantea, pienso como en la figura de roboteques, ¿no? Que se meten personas dentro de un gran robot y van como articulando cosas. Bueno, la personita que está dentro de este robotech sería el sujeto individual, la subjetividad, pero que está en relación, o sea, tiene cierto poder desplegado, protésico, con otras cosas, ¿no? Tengo conectado acá mi perfil de Facebook, por ejemplo. Ahí tengo un nodo de esa red omnivido. Pero también tengo mi agenda, mi calendario, que me va ordenando lo que tengo que hacer. Tengo otro nodo de la red, ¿no? O sea, otro nodo, y aquí pueden, para sacar un poco cosas puramente digitales, mi barrio, ¿no? El supermercado que está cerca. Estoy a 5 minutos del supermercado, voy caminando y voy para allá, ¿no? Y mientras voy con otra serie de aplicaciones que me van indicando el tráfico, ¿no? Y de alguna manera soy asistido por otros sujetos que van generando representaciones para mí, ¿no? Lo que hace Waze, por ejemplo, Google Maps, es que va generando los fenómenos que aparentemente están ocurriendo en ese futuro que yo no conozco cuando me voy, por ejemplo, a Rancagua. Los carabineros que hay, si hay accidente, me lo va indicando, ¿no? O sea, hay un sujeto que no soy yo que me va generando manifestaciones a partir de fenómenos que están ocurriendo en la realidad de la cotidiana. Entonces, eso creo que es lo que ocurre allí, ¿no? Y probablemente el siglo XXI va a ser una especie, y vamos a caer en la cuenta de que esta asistencia permanente respecto a los fenómenos de la naturaleza se va a volver insuficiente y realmente vamos a volver a, y esto un poco uno lo puede ir viendo ya, como en el mercado, por ejemplo, aparece, no sé, la panadería artesanal, ¿no? La más artesanal de todas, donde de alguna manera hay una especie de elogio a el trabajo empírico artesanal, ¿no? O el hecho de conversar, ¿no? Conversar simplemente así, estar sentado. Cosas que empiezan a quedar más o menos obsoletas, van a ir siendo reivindicadas porque hay una necesidad, justamente. Tenemos percepción, tenemos de alguna manera un aparato sensible completo, psicobiológico, afectivo, que nos permite conocer el mundo, la naturaleza y constituir un mundo. Y eso no lo vamos a abandonar, creo, o sea, se va a reivindicar en algún momento.
Claro. Gustavo. Sí, oye, a ver, yo no sé si no estoy tan seguro de que habitemos digitalmente, habitemos puro relato, porque un algoritmo no relata. Un algoritmo finge un relato, eso por ejemplo, cuando uno está en redes sociales, ¿no es cierto? O la publicidad que llega no viene relatada, digamos, el conjunto. Ya, básicamente ya hay pura separación en las redes sociales, sobre todo, porque, o sea, cuando hablamos de red, ¿no es cierto? Internet es algo mucho más grande. Sin embargo, la gente lo reduce a 3 o 4 páginas, ¿no es cierto? Y sin hablar de la Deep Web, o sea, ahí pasan otras cosas, ¿ya? Te quería proponer, por ejemplo, que si pensamos, por ejemplo, el individuo como una imagen, es decir, porque en el fondo lo que hace la información hoy en día, en el estado actual de lo digital, ya es ofrecer servicios, como tú decías, existencia. Ya, ¿no es cierto? O sea, se sabe que te escuchan, ¿no es cierto? Hay algoritmos que escuchan, uno dice que una pizza y te llega la publicidad de la pizza y no está ya. ¿Ya? Pero lo mismo pasa como con el individuo, o sea, de alguna forma las redes comienzan a crear, ¿no es cierto? Te comienza a llegar información incluso discernida que comienza a construirte un día a día, ¿ya? Por ejemplo, ayer todos, no sé si todos, pero mucha gente vio el debate presidencial y cada uno se hizo una opinión, no sé qué está pasando acá, pero hoy uno ve las redes sociales ya, y hay tendencias, ya, y uno dice, yo no diría esto, ¿ya? Pero sin embargo las tendencias te arman como que pasó algo que tú no viste, y eso finalmente termina convenciendo a la gente. Entonces la gente termina tomando posiciones frente a una información que anula la subjetividad inmediata que uno tiene, ¿no es cierto?, para reemplazarla por otra, que uno elige, ¿cierto? Es como que finalmente también hay una economía de servicio de las identidades, de las subjetividades, ¿ya? Y que funciona algorítmicamente, o sea, funciona sin relato, ¿ya? O sea, como que el relato fuera como que fuera una nostalgia, ¿cachai? O una imaginación, algo así. Es como que te pusiera el anverso lo que dijiste, pero básicamente para que lo llevemos. Sí, claro. Bueno, ahí, por ejemplo, ahí hablo de enunciados de lo real, ¿no? Que llegan en forma de información, ¿cachai? O sea, que probablemente puede haber algoritmos que tengan la posibilidad de construir relatos, o sea, dentro de una estructura gramatical que en el lenguaje escrito identifiquemos como relato, con una estructura, un predicado, un sujeto, un verbo, qué sé yo. Pero yo creo que a lo que va ahí, con tu comentario, que está súper bueno, tiene que ver con esto que se reflexiona, por ejemplo, o se reflexionó a partir del Brexit, ¿no? Que es cómo fue manipulada la opinión, la democracia finalmente, ¿no? O sea, y hay una cosa que es qué tan riesgosa o qué tan segura es la democracia como modo político en las sociedades digitales, por ejemplo, siendo que ellas pueden ir siendo intervenidas pasivamente con esta especie de ilusión de que me van llegando cosas a partir de mis preferencias indicadas en estas aplicaciones que se corresponderían y estarían referidas a mis intereses, a mis opiniones. Hay un tema que yo creo que va a terminar por una regulación quizás radical de ese tipo de manifestaciones. Ahora hay que ver entre las fuerzas poderosas que rigen estas cosas, cómo se equilibran y cómo negocian eso, ¿no? Por una parte está el mercado, por otra parte están los estados. A ver qué pasará en base a eso, ¿no? Porque para unos y los otros les es muy útil esta cosa que dices tú, ¿no? Ahora, justamente eso que dices tú, que Internet cotidianamente son 5 o 4 páginas. Internet, la posibilidad de Internet como tecnología es mucho más que eso. Hay un correlato oculto también, que es oculto porque no basta con esas 3 o 4 páginas para que ese sujeto individual sienta que tiene una suerte de administración respecto a su cotidianidad digital, ¿no? O esta cotidianidad territorial de la agenda y la arquitectura que llamo, que es más fácil de llevar producto de esa tecnología. Pero siento que
Que claro, o sea, lo que comentáis va un poco a la idea de esa manipulación a partir de... Y yo creo que es una cosa que ocurre, que pasa, ¿cachai? Lamentablemente pasa y quizá por eso mismo vaya a ser parte de acelerar un proceso de volver a otro tipo de relacionarse de manera masiva, ¿no? Por ejemplo, o una especie de recuestionamiento o cuestionamiento para una reformulación de lo que es la idea de democracia hoy día, ¿no? Por ejemplo, eh, no sé qué más podría agregar respecto al comentario, pero sí, sin duda hay una cosa bien compleja en torno a eso, ¿no? A cómo se manejan los afectos también, ¿no? En esta idea de hiperconectividad digital. No sé si me referí, digamos, suficientemente a lo que... Sí, claro. O sea, también pensar que lo digital es puro lenguaje, puro código. Entonces son como una especificación del lenguaje que a nivel cotidiano uno no trabaja. Entonces, es como, por ejemplo, si cuando te llegan con Google Fotos, te manda como un montaje de tus fotos, ¿no es cierto? Y le pone una música, ¿no es cierto? Y parece justamente un relato, parece tu vida, ¿no es cierto? ¿Ya? Sin embargo, si uno analiza bien, eso no es un relato, o sea, son imágenes pegadas, ya así, sin un pensamiento del montaje, sin una subjetividad en el fondo, ¿ya? Y finalmente es tanto el bombardeo, no es necesario que haya alguien atrás, no es un genio maligno, no, sino que es tanto el bombardeo que finalmente uno, y sobre todo los nativos digitales, ¿no? Comienzan a elaborar su individualidad a partir de lo que se les entrega. Entonces, no, pero en todo caso, el mismo sentido que lo estás diciendo tú, esta gran individualidad es también como una suerte de metafísica, una suerte de fantasía también de la humanidad, digamos. Claro, o sea, o sea, esta idea como de nombrar las cosas o de darle sentido a las cosas, quizás acompañado quizás desde siempre como a la especie, o sea, cuando uno ve en culturas, no sé, culturas pre, prehispánicas, ¿no? O cómo se organizan de alguna manera la territorialidad de, por ejemplo, no sé, por el norte, los senderos, ¿cachai? Que constituyeron después el Capañán, uno va entendiendo que, o sea, está esa necesidad de explicar las cosas, ¿no? Aun cuando hoy día, claro, desde la óptica actual parezcan cosas fantasiosas. Hoy día, de alguna manera, el tema es que la fantasía y la realidad cotidiana están muy estrechas, ¿no? O sea, es una fantasía pensar, o sea, no es menos fantasía pensar, por ejemplo, que un candidato, por ejemplo, ya que nombraste lo del debate, piensa tal cosa, a pensar, por ejemplo, que, no sé, pues los incas creían que los grandes cerros del norte eran dioses, por ejemplo. O sea, es muy parecido, solamente que hay una cercanía con la cotidianidad, en el caso actual, de todos los días, que pareciera ser más verosímil, ¿cachai? Pero podría ser fantasía, o sea, podría ser ficcional. Es un poco lo que uno debate en el curso de la escuela de cine, en el taller documental, las primeras clases, ¿no? ¿Qué es el documental, no? En relación con la ficción, como si el documental fuera adjudicatario de administrar el patrimonio de la verdad y la ficción no. Son ambos relatos de alguna manera, ambos un poco ficciones, ¿no? Y hay una definición que dice que el documental es una ficción en nada parecida a la ficción, pero es una ficción igual, ¿cachai? O sea, donde hay relato, finalmente, hay subjetividad, en esa subjetividad hay una construcción, hay una apropiación de un fenómeno de la naturaleza que es devuelto, ¿no? De un modo específico, ¿no? O sea, es muy kantiano también todo esto que estamos hablando, ¿no? O sea, de una manera no hemos salido de la idea de sujeto todavía, ¿no? No, pues, Estamos en plena subjetividad y de alguna manera esa sujeto individual ya, o sea, y sujeto multiplicado ahí en donde haya sensores que puedan construir creativamente mediante procesos no humanos, objetos, manifestaciones sensibles, enunciados, que el sujeto humano lo articula como relato, ¿no? Finalmente. Marcelo, acá en el chat preguntan cómo han envejecido
los resultados de la investigación mirando hacia el año, hace más de un año, pasando por la pandemia, considerando que pasó el 2019, ¿qué cambios y aportaciones o nuevas aristas le aportarías a la investigación? Sí. Bueno, es una súper buena pregunta porque este texto que leí y expuse es prácticamente el mismo, con modificaciones que quise para la defensa de la tesis, ¿no? Un poco más corto, ¿no? Fue un poco más extensa la defensa, pero cuando se habla, por ejemplo, de esa degradación de la arquitectura y la agenda, en tanto la arquitectura aquello que gestiona la geografía y de alguna manera construye lugares habitables en base a un principio, y la agenda, el tiempo, cómo se organiza el tiempo cotidiano, el tiempo práctico doméstico. Uno puede ver que con la pandemia que nos volvimos habitantes o se radicalizó esta idea de habitar mediáticamente, ¿no? Eso es una cosa que es evidente, no hay mucho que concluir para eso, ¿no? La pregunta es, ¿qué pasa con la arquitectura y la agenda entonces, en tanto que tiempos y espacios prácticos, ¿no? ¿Cómo se habita la ciudad, ¿no? Luego de la pandemia? Uno empieza a ver que la puesta en escena del comercio, que tiene que ver con letreros, con vitrinas, de alguna manera los centros urbanos comerciales que están organizados para recibir personas que compran, se ha visto modificado por luego el estallido, ¿cierto?, por protecciones y por la pandemia, por filas, ¿no? Valparaíso se convirtió en una ciudad de filas, que estaba, o sea, un grupo de personas en fila acá, después otro acá, pero no había esa organicidad del caminar en la ciudad, por ejemplo. Entonces, perspectivas de la investigación en ese sentido, estoy empezando ahora un proyecto que tiene que ver con hacer ese sondaje, ¿no? Se llama así, topografía y sondaje audiovisual respecto a una nueva territorialidad en el Gran Valparaíso. O sea, hay indicios de cómo se ha modificado ahora este habitar práctico, el habitar geográfico, ¿no? De salir a la calle, de tomar la micro, de ir a comprar cosas. Hay una modificación potente, ¿no?, que está en relación con el tema de la hiperconectividad digital. Y lo otro, el concepto de inmunidad, ¿no?, de seguridad. O sea, cuando hablábamos de Sloterdijk, pensando en este exterior inseguro, que reflexionábamos también, por ejemplo, en la película que hicimos con Rodrigo Cepeda acerca de la población Marque, donde una de las conclusiones podría ser que este lugar maravilloso que es la población Marque, un edificio que está adecuado a la armonía de la quebrada, donde se produce un modo de habitar en comunidad, como hablamos de la comunidad, dejó de entrar la cotidianidad por aquellos espacios que estaban disponibles para que las personas habitaran por allí, y empezó a entrar por la televisión. O sea, el exterior se ha vuelto inseguro, hay que habitar el exterior de otro modo que sí sea seguro. Entonces, es más seguro ver un partido por la tele que ir al estadio. Es más seguro pedir una pizza por Uber Eats que ir a comprarla porque te pueden asaltar. Con la pandemia eso se radicaliza. Ya no hay una especie de bando maligno, bajo el esquema mal bien, que te amenace, sino que el otro es una amenaza, ¿no? El otro como visualidad, ¿no? Esto de tener el tapabocas, la mascarilla, es una cosa que nos permite, nos complica, ¿no?, identificarnos. La cercanía, tenemos que estar lejos. Entonces, esos protocolos inmunitarios que hablábamos a partir de Sloterdijk, esto de los condominios, qué sé yo, se ha radicalizado. Ahora bien, tanto creo que el estallido social, la pandemia, casualmente, son partes de una crisis que no empieza en 2019, ¿no? Empieza antes, creo yo, bastante antes, que tiene que ver con la crisis de la idea de individuo, por un lado, la crisis de la lógica, esto que se ha hablado muchísimo, las lógicas verticales, patriarcales, ¿no?, el machismo como problema, porque de alguna forma tiene que ver con que hoy, como nunca antes, la cantidad de individuos coincide con la cantidad de seres humanos de la especie humana, porque tenemos la posibilidad de individualizar a las personas de la especie con mayor precisión. Si pensamos en los años 20, los individuos, ¿quiénes eran? Los presidentes de la República, los reyes, algunos notables, artistas, y el resto no era nadie.
Hoy día hay tantos individuos como tantas entidades de la especie humana. Tenemos la posibilidad de ponerle cara a muchas personas de la especie, ¿no? Justamente, ¿no? La idea de individuo y de alguna manera la idea de que ese individuo, que es un poco el modelo judeo-cristiano occidental, ¿no? Está en caída. Y de alguna manera lo digital, una de las conclusiones es que lo que está a la base de la digital es justamente reivindicar o ver cumplida esa idea antropocéntrica de un individuo que está al control de la especie, al control de la naturaleza, ¿no? Que es el ser humano. Este relato bíblico, ¿no? De que un individuo todopoderoso creó a otro individuo a su imagen y semejanza para nombrar las cosas. La pega para Adán y Eva era ponerle nombre a los animales, ¿no? Y de alguna manera nominar un poco y cuidar su jardín, ¿no? Ese relato es un poco lo que la posibilidad de lo digital a cada uno nos propone como una especie de mini Dios de nuestra naturaleza, ¿no? Y eso está haciendo crisis, justamente. ¿Sí? Bien, no sé si creo que estamos ya. Bueno, agradecer de nuevo, no sé cuántas personas estuvieron compartiendo ahí, ojalá que estas reflexiones se vayan reviviendo. Agradezco mucho la oportunidad de poder compartirlas y eso, gracias a la Facultad de Arquitectura por la organización del